Hoy tenemos dos historias que parecen distintas, pero en realidad hablan de lo mismo: crisis, poder y futuro en juego. Por un lado, Cuba, un régimen que habla de diálogo mientras advierte que si entran darán su vida. Están hablando de guerra. Un sistema que sigue encarcelando opositores mientras crece la presión por una amnistía para los presos políticos, a una isla donde llegan delegaciones internacionales, a hoteles de lujo, mientras el pueblo vive entre apagones, escasez y desesperación. ¿Quién pagó por todo esto? Voy a preguntarle a mi invitado, el director interino del Instituto de Investigaciones Cubanas de la Universidad Internacional de la Florida, a quien además le voy a preguntar qué es lo que está pasando directamente en Washington. Nadie aclara qué está pasando realmente entre Cuba y Estados Unidos. Se desmienten negociaciones, se confirman contactos y todo esto queda en una zona gris de tensión y opacidad. Además, aquí en la Florida, todos los ojos están sobre el Centro Espacial Kennedy. Su futuro está en riesgo. Allí se realizan más lanzamientos que nunca y con esto crece un peligro del que casi no se habla: el síndrome de Kessler, que podría provocar además fallas en GPS, internet y satélites aquí en la Tierra. Todo esto y más en solo minutos. No se vayan, quédense hasta el final, comparte y suscríbete a mi canal. Y si te interesan los temas del programa, dale like, porque a mí también me gusta. Vamos ya. Ni más ni menos con Yelenis Reina. Ni más de lo que ocurre, ni menos de lo que nos importa. Ni más ni menos que la verdad. Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a Ni más ni menos con Yelenis Reina. Comenzamos el programa de hoy conversando con un analista conocedor del tema Cuba, con todo lo que está ocurriendo por estos días. Y era preciso invitarle, hablo de Sebastián Arcos, el director interino del Instituto de Investigaciones Cubanas de la Universidad Internacional de la Florida. Sebastián Arcos, bienvenido a Ni más ni menos con Yelenis Reina. Gracias por aceptar. Muchas gracias por su amable invitación, es un placer. Para comenzar un poco ahondando en lo más reciente, y es este pedido del grupo opositor cubano llamado Foro Acción por la Amnistía de este año 2026, está exigiendo lo que prometió este régimen en lo que se le podían llamar el incipiente comienzo de las conversaciones, de ese diálogo que están sosteniendo, pero que ninguna de ambas partes confirma sobre qué ni dónde están ocurriendo. Pero desde ese incipiente comienzo de intercambio, se prometió por parte del régimen de Cuba liberar a 51 presos políticos. Esto no ha ocurrido en su totalidad, ni los que han liberado, llamados mal liberados, continúan condicionados a una libertad ahí sometida, ahí dentro. Estas personas no en su mayoría eran presos políticos. Ahora mismo llega este pedido de pedir que esos presos políticos en realidad sean liberados y han puesto nombres y apellidos. ¿Cómo usted ve esa acción? La oferta de liberar 50 presos sin identificarlos como presos políticos, porque en realidad la mayoría no lo son, fue simplemente una concesión menor a Estados Unidos, marcando, yo diría, el inicio de estas negociaciones que están transcurriendo y que yo no las probablemente calificaría como negociaciones de por sí, sino apenas como contactos entre un lado y el otro. Yo creo que tenemos que esperar un poco más antes de poder hablar específicamente de negociaciones. Yo creo que ambas partes están explorando cuáles son los límites, cuáles son los requerimientos iniciales de cada uno de ambos lados. Pero el régimen cubano está en una situación muy difícil, muy incómoda, donde tiene una presión externa y además eso tiene una potencial presión interna, porque la población cubana puede salir a la calle mañana, y lo que estamos viendo en Cuba de demostraciones, manifestaciones populares aisladas, ya ocurrió como preámbulo de la explosión popular de julio del año 21, que se puede repetir. Entonces, esta combinación de presiones internas y externas ha obligado al régimen
en primer lugar, a reconocer públicamente que efectivamente está negociando con su archienemigo en Estados Unidos, lo cual para ellos es es humillante, porque recordemos que esta no es una negociación que ellos han buscado o han favorecido, como sucedió con Obama. Ellos sí buscaron esa negociación. Esta negociación ha sido impuesta por Estados Unidos bajo presión. Y están, por lo tanto, ofreciendo pequeñas concesiones. Esta es simplemente una de ellas. Tengo entendido que de los 50 prisioneros que prometieron liberar, apenas 19 son presos políticos. Esto ya ha sucedido antes. A finales del año 24, el régimen cubano liberó a más de 500 personas. Entre ellos habían unos cuantos presos políticos también. También fue una especie de concesión al régimen, a la administración de Biden, perdón, y al Vaticano, que está como intermediario. Otra concesión que se ofreció inmediatamente fue la de los cubanoamericanos podían invertir en compañías privadas en Cuba. Esto es algo que el régimen estaba considerando hacía mucho tiempo, años, y que nunca lo habían hecho porque le tienen terror a la entrada del capital cubanoamericano a Cuba. Y sin embargo, hicieron casi inmediatamente esta concesión. Y vino otra hace unos días a través del vicecanciller, diciendo que Cuba estaba considerando o estaba dispuesta a pagar por las confiscaciones que se habían hecho de propiedades norteamericanas en el año 60 en Cuba. Esto sí no tiene precedente, esto el régimen cubano nunca lo había presentado de esta manera. Son todas... esas son imágenes de esas declaraciones. Ahí Cuando está él hace este llamado y esas nuevas concesiones que hay que ver cómo lo va a hacer, porque lo que ha dicho es con una condición. Si me pudiera explicar y le pudiera explicar a mi audiencia, por favor. Por supuesto. La condición es tan ridícula que daría ganas de reírse si no fuera por la situación terrible en la que está pasando el pueblo cubano ahora mismo. Tan seria que estos señores pretenden que Estados Unidos levante el embargo, invierta dinero en Cuba para que la economía cubana se recupere, crezca y entonces sea capaz de pagarle a Estados Unidos durante un periodo de 20 años esas confiscaciones que se hicieron en el año 60. Es tan absurdo que a mí me resulta incomprensible que alguien, un diplomático que represente a un país, haga una oferta semejante. O sea, primero hay que darles a ellos dinero para que entonces ellos nos hagan el gran honor, la gran concesión de pagar por las confiscaciones, por todo el dinero que se robaron, por todas las propiedades que se robaron en el año 60, que por cierto, no solo se robaron las propiedades de norteamericanos, se robaron también las propiedades de todos los cubanos. Porque después de las norteamericanas, en julio, en octubre, se confiscaron todas las propiedades de cubanos, grandes, pequeñas y medianas. Estamos hablando de que están queriendo otorgar algo a cambio de un contrato casi tan vitalicio como el régimen, porque esos 20 años representan un tercio de lo que ellos han manipulado hasta hoy. Retomando ese tema de los presos políticos, recientemente Cubalex lo denunció y el régimen cubano vuelve a mostrar nuevamente el control político y su justicia allí dentro. Pues le han negado el habeas corpus que presentó Cubalex al preso Luis Manuel Otero Alcántara, el preso político, artista, activista, quien ya cumplió su condena ahí dentro por los cálculos que hacen los abogados de Cubalex y aún lo siguen teniendo encerrado. Es una y otra. Quieren conversar, quieren tratar de mostrar que van a hacer algo por esa Cuba que ellos no han podido hacer ni han podido reconstruir y se le está destruyendo día por día cada vez que queda 24 horas más de apagón allí dentro. Y están queriendo decir, sí, estamos conversando, sí, queremos que los cubanos regresen y hagan negocios dentro de Cuba sin que se tenga en cuenta su estatus ahí dentro.
sí, pero ahora pueden venir, pero a cambio de 20 años. Yo quisiera preguntarles, Arcos, la política de Cuba ahí dentro es de retórica. ¿Dónde usted colocaría la ubicación, la malubicación del designado dictador cubano Miguel Díaz-Canel, cuando ahora, en medio de estas conversaciones diplomáticas, él se lanza y sale a decir que está dispuesto a dar su vida en el momento que le regalan esta réplica de fusil y un fusil real, un AKM, al cantante Silvio Rodríguez? ¿Qué pasa ahí dentro? Hay desconexión, evidentemente hay desconexión. Pero ¿qué es lo que ocurre realmente? Esto es un régimen cuya fundación y raíz original es profundamente ideológica. Entonces, hay una rutina, un dogma ideológico establecido dentro del régimen. Es como una danza ritual dentro del régimen que es imposible evitar si uno quiere estar en las altas esferas del régimen o simplemente si quiere estar a buenas con el régimen. Y esto es parte de esa danza ritual. Hay que repetir ciertas frases, hay que hacer referencias al comandante en jefe, hay que hacer referencias al líder histórico o al general de ejército, hay que hacer referencias, por supuesto, a la revolución y a la dignidad y a la soberanía y todas esas tonterías, que al final son palabras vacías porque la gente de Cuba se está muriendo de hambre y no tienen electricidad, se están muriendo de enfermedades que son perfectamente evitables y curables, y no porque el régimen no haya podido resolver el problema económico de Cuba, sino que se han negado sistemáticamente a resolver el problema de Cuba, por una razón ideológica. No quieren ceder el poder y temen que cualquier liberalización política o económica conduzca a una pérdida del poder absoluto. Entonces están dispuestos a sacrificar no solo el bienestar del pueblo de Cuba, no solo a destruir históricamente lo que Cuba representó económicamente, culturalmente, sino además destruir el futuro del país. Esta gente han puesto la nación cubana en bancarrota, están hipotecando el futuro de la nación con tal de permanecer ellos en el poder unos cuantos meses más. Tomemos en cuenta que Cuba ya no tiene 11 millones de habitantes, tiene apenas 8 millones de habitantes y tiene la población más vieja del hemisferio occidental, y todos los que se van son los más jóvenes, los que tienen más tiempo de trabajar, los que tienen más imaginación, más creatividad. Esta gente están destruyendo no solo el pasado y el presente, sino también el futuro de la nación cubana, con tal de mantenerse en el poder unos meses más. Es un régimen absolutamente injustificable. Injustificable, con unas palabras de barricada del designado dictador cubano que sorprenden a estas alturas. Estamos hablando desde que él mismo reconoció que hay 3 meses, están viviendo 3 meses sin petróleo dentro de la isla. Él mismo reconoce al final de esos 3 meses que sí están conversando y que a él lo tienen incluido en esas conversaciones. Pero este discurso de barricada que quiero poner a continuación es el que no me permite todavía ver qué tiene este hombre en la cabeza. Porque no se puede construir, como me acabas de mencionar, un futuro para Cuba con este mensaje. Vamos a verlo, le invito. Si entran, que me den mi AKM. Se acabó la diversión. Esa es una expresión que incluso es simbólica. Eso que es, Silvio, es un símbolo de cuál es la convicción de la mayoría del pueblo cubano. O sea, nosotros no queremos guerra. Nosotros queremos diálogo, queremos llegar a esa situación de este espacio que tú dirías que sería lo ideal. Pero si ese espacio no se da, nosotros estamos dispuestos, y te lo digo con la convicción profunda que tengo, que la he compartido con mi familia, de que nosotros damos la vida por la revolución. Porque hay una historia de más de 150 años de revolución. Porque este país tiene mucha experiencia de cuánto fue humillado, cuando fue colonizado, cuando fue neocolonia, cuando los gobiernos cubanos eran lacayos del gobierno de Estados Unidos, cuando se depredaron casi todos nuestros recursos que los dominaban empresas norteamericanas, y todas las miserias, los males que la revolución eliminó en este país. Y ahora estamos hablando de tiempos difíciles, pero aún en estos tiempos difíciles, en Cuba las personas tenemos más cosas y más derechos asegurados que en cualquier otro momento de la historia.
Y eso no se pierde, y eso el pueblo lo tiene consciente. Nosotros siempre como revolucionarios nos preparamos para el peor de los escenarios. En estos momentos en Cuba se está desarrollando un plan de elevación de la preparación para la defensa de todo el pueblo en nuestra concepción de guerra de todo el pueblo, que no es una concepción ofensiva, es una concepción de defensa de la soberanía y la independencia del país, pero con participación popular. Y cada cubano sabe qué posición, qué misión tiene que jugar en la defensa, y la mayoría de nuestro pueblo está dispuesto. El brillo de estos pisos de mármol, desde el lujo de donde estas personas se reúnen, este es el encuentro que tuvo Díaz-Canel con Pablo Iglesias, el vicepresidente del gobierno de España y líder de Podemos. El brillo de esos pisos le nubla la mente a estos personajes del régimen, porque están admitiendo que quieren que los cubanos inviertan, que sí, que vengan, y de pronto estamos preparados para la defensa de la revolución. ¿A quién engaña Díaz-Canel con este discurso? Así mismo, únicamente así mismo, porque a Raúl Castro no lo puede engañar. Raúl Castro sabe que Díaz-Canel entiende cuál es la rutina teatral que es necesaria para mantenerse a buenas con el régimen. Literalmente nada de lo que él dijo en ese párrafo que ustedes acaban de poner es cierto. No hay una sola cosa que ese señor ha dicho en esa parrafada que sea cierta. Todo es historia manipulada por el régimen, hasta el punto de que hay historiadores cubanos que le llaman una ideología histórica. Eso que vimos decir a este señor es parte de esa ideología histórica creada por el régimen para autolegitimizarse en el poder. Nadie en Cuba hoy en día se cree esa historia. Eso es lo que los cubanos hoy en día llaman una muela. Eso no es nada más Literal. que una muela vacía. No quiere decir absolutamente nada. Nada de eso es cierto. Este señor no cree en nada de lo que está diciendo, en realidad. Es simplemente un teatro gigantesco. Lo que es terrible es que ese teatro, en ese lugar tan elegante y tan bonito, lo están pagando los cubanos de a pie hoy en día, que no tienen electricidad, no tienen agua, no tienen comida, no tienen medicina, no tienen nada. Para que estos señores, hablando con otros señores europeos, estoy mirando a este señor que vino desde tan lejos para solamente decir que sí, lo único que hace es afirmar con la cabeza, parece un muñeco, todo lo que le está diciendo el señor Díaz-Canel, sin cuestionar absolutamente nada. Todos estos señores que vinieron en una comisión de turismo político para demostrar que sí tienen una comitiva europea que los apoya, y ahí vimos, teníamos imágenes desde esos días que estaban ocurriendo, cuando estas personas paseaban en autos, yo no sé con qué gasolina, con qué petróleo, pero allí les dieron la vuelta y le hicieron todo el turismo de abajo, no sé, abajo qué. Tienen un discurso que no se lo cree nadie, como bien acaba de mencionar. Siempre la guerra contra el imperialismo, y aquí estamos. ¿Por qué tuvieron que traer a estas personas y alojarlos en esos hoteles, en ese hotel de lujo? Miren, ahí tienen las imágenes. ¿Por qué vinieron con esta comitiva? Y allí esta comitiva llega con Pablo Iglesias de Podemos, que estaba ahí asintiendo con la cabeza, como me mencionaba, este diálogo, esta charla de Díaz-Canel. ¿Para qué traen a estas personas? Para traer un poquito de ayuda humanitaria y entonces hacerle todo este show por todas las calles principales de La Habana y mostrarles turismo en un lugar donde se vive en la era paleolítica, porque de noche es oscuridad y sonido de cazuelas, y de día es olor de humo de la basura quemada que está intoxicando a todas las personas que tienen problemas de salud allí dentro. No tienes entonces a tu pueblo para que haga ese tipo de demostración, y traes a un grupito para que haga circo. Es circo, es puro circo, no es nada más que circo, y es circo hacia adentro, porque en realidad ellos no pueden convencer a la gente que tienen que convencer fuera de Cuba.
Ellos están tratando de transmitirle al pueblo cubano que todavía el régimen cuenta con cierta legitimidad externa. O sea, miren a toda esta gente que vive en países civilizados y desarrollados y que viven muy bien, como nos muestran su solidaridad. Es un intento de reactivar ese sentimiento nacional, ese nacionalismo cubano. Es muy tarde para reactivar ese nacionalismo. Ellos mismos, haciendo estos teatros que estamos viendo, han gastado ese nacionalismo. El nacionalismo cubano hoy, que fue muy fuerte durante la época, curiosamente, de la república, que ellos llaman la pseudo república, es hoy más débil que nunca. Nunca ha estado la nación cubana más lista para ser conquistada por una nación extranjera, si esa fuera la intención de los Estados Unidos, que no lo es, por cierto, que no lo es. La intención de los Estados Unidos es simplemente facilitar que haya en Cuba un cambio de régimen pacífico para que el pueblo cubano pueda vivir mejor y para tener una relación normal con sus vecinos, no solamente con Estados Unidos. Es el régimen cubano el que se opone a que esto suceda, se opone hace demasiado tiempo a que esto suceda. El único obstáculo para que esto suceda en Cuba es precisamente el régimen cubano. Quería preguntarle, Sebastián Arcos, ¿cree que algunas de estas personas que viajaron en esa comitiva pagaron ese viaje? ¿Pagaron esos hoteles? Probablemente no. Probablemente no. Esto es un detalle importante para los oyentes suyos. El régimen cubano lleva décadas invirtiendo millones de dólares en crear grupos de solidaridad en todas partes del mundo. Yo he debatido con miembros de esos grupos de solidaridad en varios países del mundo, incluyendo países en América Latina y en Europa. Eso se paga, eso no es voluntario. Esta gente no le dedican todo el tiempo al tema de Cuba de manera voluntaria. Claramente eso se paga. Ese es el dinero que debieron haber invertido en construir plantas nuevas de generación de electricidad para que hoy hubiera electricidad en Cuba, pero se lo gastaron en propaganda. Esto es dinero que podían haber gastado en medicinas o en alimentos para el pueblo cubano, pero se lo gastaron en propaganda. Porque las prioridades del régimen siempre han sido, desde el primer momento, siempre han sido mantenerse en el poder a toda costa. Y la propaganda es una pieza importante de ese interés de mantenerse en el poder. La seguridad interna y la propaganda externa son los dos pilares fundamentales de ese régimen. Y ahí se han gastado todo ese dinero que hoy no tienen y culpan a Estados Unidos de que no lo tienen, pero en realidad ellos lo han estado malgastando durante 67 años simplemente para mantenerse en el poder. Y que se le vio el fin una vez Venezuela, pues le hicieron cerrar sus puertas, y también a México. Si no, no lo hubiéramos visto, este momento crítico que están viviendo los cubanos de la isla. Al modo de estas de conversaciones, que no son negociaciones, me había dicho ya, son contactos, usted lo califica de esa manera, Sebastián Arcos, la Casa Blanca desmintió los reportes sobre esas supuestas negociaciones con Cuba, y la portavoz Ann Kelly pues criticó a activistas y a periodistas. Hay varios artículos que hemos leído y usted está consciente de lo que hablo, de que han tenido fuentes cercanas a estas conversaciones y que va a pasar esto y que está pasando lo otro. Ahora sale la propia Casa Blanca, su opinión al respecto, llamando a estas fuentes pues poco confiables y engañosas. Sí, desafortunadamente la prensa siempre cae en la trampa de elucubrar qué es lo que está sucediendo. Y curiosamente, las elucubraciones de la prensa en Estados Unidos, The Atlantic, que estaba ahí en cámara, pero también el USA Today, US Today y el New York Times, y el New York Times, no casualmente son todos periódicos de izquierda,
Cuando elucubran siempre de su lado, siempre tiran la brasa para su sardina, siempre elucubran haciendo lucir mal a la administración y presentando como posible una negociación o un plan de negociación que en realidad le vendría muy bien a la administración Biden o a la administración Obama, pero no a la administración Trump. Porque siempre ponen las reformas económicas como las más necesarias, como las que se tienen que hacer primero, como si la situación en Cuba se debiera a una misteriosa plaga que acabó con la economía cubana y que no sabemos de dónde salió. La realidad es que la destrucción económica de Cuba se debe al régimen que ha gobernado Cuba los últimos 67 años y a nada más que eso. Entonces, el remedio al mal es eliminar al régimen a través de cambios políticos, no de cambios económicos. Y eso es lo que Su percepción de estos contactos, ¿Perdón? su percepción de estos contactos, ¿ocurren o no? Porque Cuba no va a estar hablando de cambios sin que esto estuviese ocurriendo. Por supuesto que los contactos están ocurriendo. La prensa está presentando una versión distorsionada de los contactos, porque no hay ninguna confirmación oficial de cuáles son los temas de conversación más allá de las dos posiciones opuestas. Estados Unidos quiere cambio de régimen, el régimen cubano no lo quiere. Son dos posiciones que están muy lejos una de otra y que tienen que empezar a buscar puntos de contacto en común a donde puedan llegar a arreglos posibles. Hasta ahora se han mantenido con una discreción extrema. La prensa viene a introducir opiniones que son disonantes a la realidad de lo que está ocurriendo, porque nadie sabe exactamente qué es lo que se está discutiendo. Lo que sí sabemos, porque los cubanos tenemos la experiencia de lo que ocurrió en Europa cuando se cayó el muro de Berlín, es que los países que adoptaron reformas económicas sin adoptar reformas políticas se quedaron atascados en la autocracia y en la economía de poco crecimiento. Ahí está Rusia, ahí está Bielorrusia, ahí están los países de Asia Central. Sin embargo, los países que abrazaron la reforma política primero, antes de entonces reconstruir el país económicamente, son hoy miembros de la Unión Europea, son democracias sólidas, tienen economías que crecen todos los días, son países felices, son países libres. Los cubanos de Cuba y de Miami están unidos en un consenso fundamental de que la reforma tiene que ser total y tiene que empezar por reforma política antes de pasar a reformas económicas. Es un paso que hay que esperar a ver que se logre. Estamos viviendo un momento que no habíamos soñado con poderlo palpar. Se soñaba que existiera y que ocurriera, pero palparlo no, y lo estamos haciendo. Ahora, llega todavía el tiempo a que ellos acepten decir, me voy, vamos a hacer elecciones. Ese todavía llega el tiempo y va a demorar un poco. Retomando un poco el tema de los presos políticos. En su sangre hay presos políticos. Usted lo sufrió en carne propia, su padre y demás familiares. Yo quiero que me responda desde dentro, desde cómo lo ve, desde cómo lo sufrieron allí dentro fundadores de grupos de derechos humanos. ¿Usted cree que el régimen libere a todos esos presos políticos que está pidiendo este foro de amnistía, o que libere a los presos políticos que realmente dijo que iba a liberar los 51 y que todos fuesen presos políticos? No, no lo creo. El régimen no va a liberar a todos los presos. Esa sería una concesión importante que el régimen no está dispuesto a hacer. Aún si lo estuviera considerando, de nada vale soltar a los presos hoy con sus sentencias válidas si no se ha cambiado el Código Penal
y esos presos pueden regresar a prisión el día de mañana. Eso lo vimos específicamente y de manera muy reciente con el caso de José Daniel Ferrer, que fue liberado en diciembre del 24 y unos meses después se regresó a prisión sin haber cometido ningún delito adicional, simplemente porque resultaba incómodo para el régimen y fue enviado a prisión nuevamente sin explicaciones en unas condiciones infrahumanas para obligarlo a irse del país. Entonces, dudo que el régimen acepte liberar a todos los presos, son más de 1.200 ahora mismo en Cuba. Cuba tiene más presos políticos de los que tuvo Venezuela antes del 3 de enero. Venezuela es un país que tiene 3 veces más población que Cuba. Tenemos una idea de la naturaleza del régimen con el que estamos lidiando. Si los cubanos en la calle están sufriendo enormes necesidades, imagínense por un momento lo que están sufriendo los cubanos en las cárceles. Es una situación terrible. La Cruz Roja Internacional no ha podido inspeccionar una prisión en Cuba desde el año 89. Esto es un hecho indiscutible. Entonces, esa sería una buena señal por parte del régimen de que está efectivamente interesado en una negociación legítima con Estados Unidos. Si liberaran a todos los presos políticos en un día, no hace falta un mes para liberar a los presos políticos, eso no cuesta dinero. Lo único que hay que hacer es abrir la puerta de la celda y a la calle todo el mundo. El problema es que yo estoy convencido de que este régimen no está negociando de buena fe con Estados Unidos. Ellos no pretenden en ningún momento dejar el poder. Ellos simplemente están ¿Cómo ganando visualiza un desenlace allí? Me temo que en las próximas semanas Estados Unidos se va a cansar de hablar con los cubanos sin que se produzca ninguna reforma fundamental en la estructura del régimen, sin que ninguno de los representantes del régimen decida abandonar el poder. Y vamos a entrar en una fase de acción militar. Me temo que va a ser necesario una fase de acción militar en Cuba para que el régimen cubano entienda que tiene que acceder a las condiciones que está pidiendo Estados Unidos. O, en otro caso, que se produzca una fractura a nivel de élite, sobre todo dentro de la élite militar, que pueda entonces contribuir desde adentro a ese cambio de régimen que Estados Unidos está buscando hacer. Es muy importante entender que Estados Unidos está buscando, con cambio de régimen en La Habana, garantizar la seguridad nacional de Estados Unidos en el hemisferio occidental y garantizar el bienestar del pueblo cubano. Lo único que garantiza esas dos cosas es un cambio de régimen total en Cuba, o sea, democracia dentro de un periodo muy breve de 2 o 3 años y no más que eso. Tenemos que seguir esperando. Sebastián Arcos, muchísimas gracias por estar aquí en el programa. Ni más ni menos con Yelenis Reina. Sebastián Arcos, director interino del Instituto de Investigaciones Cubanas de la Universidad Internacional de la Florida. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias a ustedes. Que tengan buen día. Igualmente. A ustedes les invito a que se quede aquí en Ni más ni menos con Yelenis Reina. Regreso con un poco más. No se vayan. A esta hora aquí en Ni más ni menos con Yelenis Reina, pues estamos hablando de la NASA. Sí, de la NASA y de nuestro estado de la Florida. Están pasando varias cosas aquí en el estado, sobre todo ese futuro, el control del futuro espacial aquí en el estado de la Florida,
se está viendo en riesgo el Centro Espacial Kennedy. Y para conocer un poquito qué está pasando allí, no hablarles yo de números y presupuestos y de lo que está pasando en esencia, he invitado a un colega ya de ni más ni menos con Yeleni Reina, y me acompaña vía Zoom, Carlos Heredero, astrónomo y fundador de Frontline Science Team. Gracias, Carlos, por querer estar una vez más. Bienvenido. Gracias a ustedes por la invitación. Te he invitado porque hay varias cosas ocurriendo con el futuro y el futuro espacial aquí en la Florida, ese control que tiene el Estado por una parte, me habías comentado fuera de cámara. Pero ahí donde despegan los cohetes más importantes, por así decirlo, del mundo, está pasando algo. Hay varias cosas que están pasando. Una de ellas está pasando que no hay dinero, no se están poniendo de acuerdo para la parte de financiamiento del presupuesto que tiene que cubrir carreteras e infraestructura alrededor, y esto pueda que entonces pues digan, miren, hasta aquí, y están hablando de moverlo a Texas. Háblame un poco de esto. Bueno, sí, hay un problema bastante serio porque, bueno, el problema más serio siempre es el dinero, la economía. Y ahora ha salido que, bueno, los directivos de la NASA fueron hasta Tallahassee a plantear el problema y hubo algunos senadores que se interesaron y dijeron que iban a hacer algo, no han hecho nada. El problema es que el dinero que se le ha propuesto a la NASA por el estado de la Florida para este año es unos 20 y pico, 22, 23 millones de dólares, lo cual es nada, eso no es nada. Y la NASA requiere, como está ahora en ampliación, ahora se están haciendo lanzamientos, varios lanzamientos a la semana. Está SpaceX, están los lanzamientos propios de la NASA, que son muy pocos, pero están. Y está Blue Origins, que es un edificio enorme que hay ahí a la entrada del Centro Espacial Kennedy. Entonces, al final, ellos requieren reparar carreteras, rehacer puentes, aumentar la infraestructura. Hay vehículos más pesados transitando también, lo cual aumenta el desgaste de la carretera y un montón de problemas más. Entonces, ese dinero no alcanza y es por parte de la Florida. La mayor parte del problema es por parte de la Florida. La directora del centro, Janet Petro, advierte que está en un momento crucial porque esto podría moverse a otro estado. Texas ha mostrado interés y ha puesto también una cifra importante que podría llamar la atención. ¿Qué posibilidades existen de que esto ocurra y cómo podría evitarse para no tener que hacer esta movida que me imagino sea aún más costosa hacia Texas? Sí, Texas ha destinado más de 300 millones. En Texas está un centro espacial en Hooksett, que es importante, que es parte de la dirección de los vuelos. Y parte del problema, o sea, uno de los problemas de lanzar cohetes es que tienen que lanzarse lo más cerca del ecuador posible. Entonces, cualquier lugar que esté al sur, lo más cerca del sur posible, es adecuado. Aquí se elige precisamente el Centro Espacial Kennedy, está en la costa este de la Florida, porque cualquier lanzamiento se hace hacia el este para que si hay un accidente con los cohetes, caigan en el mar, en el Océano Atlántico, no caigan sobre tierra o la posibilidad de que caigan sobre una ciudad. En el caso de que se hiciera algún lanzamiento, que lo están haciendo ahora SpaceX, tiene una base en Boca Chica, que sí está muy activo con la Starship. Y ellos lanzan en dirección hacia el Golfo de México. Pero ya de allí a que se haga un traslado, eso sería un problema enorme, porque definitivamente todos los edificios, particularmente uno de los edificios más grandes del mundo, es el edificio que tiene la NASA en el Centro Espacial Kennedy, ahí en Cabo Cañaveral, que es el que se destina a armar los cohetes y a prepararlos. De hecho, ahora está allí el cohete que va a hacer el vuelo Artemisa número 2, que debe ser el próximo intento de lanzamiento el día 1 de abril, y realmente mover todo eso prácticamente es imposible. Entonces, lo que se requiere al final es que el estado de la Florida destine el dinero que hace falta. Yo te voy a poner un ejemplo. Ahora con este lanzamiento del Artemisa 2, que debe ser el 1 de abril alrededor de las 6:30 de la tarde, si se hace en esa fecha, deben venir alrededor de 400.000 personas, 400.000 turistas de todas partes del país. Turismo que se pierde si esto se empieza a ver afectado, que esa es la parte importante también, que no lo está mirando el presupuesto del Estado. Exactamente. Y el estimado es que ese turismo, es solamente el turismo de ese lanzamiento, debe dejar alrededor de 160 millones de dólares para la Florida. En lo que es hoteles, restaurantes, infraestructura, renta de autos y toda esa serie de cosas. Porque las personas vienen de todas partes, entonces no vienen un día y se van, se quedan una semana, van a Cocoa Beach, que queda ahí cerca,
Entonces, realmente es un tema, o sea, se está ganando suficiente dinero para poder mantener el puerto espacial. No es un problema de que no haya dinero, el problema es que no están destinando el dinero en Tallahassee para la infraestructura que es importante para poder mantener el puerto funcionando. Como mencionabas, ese centro Kennedy es clave porque es uno de los principales sitios de lanzamientos del mundo. Maneja las misiones de la NASA, también las de SpaceX, la de Blue Origin, y como mencionabas, esta que todo el mundo está esperando es la Artemis 2, que va a llevar astronautas alrededor de la Luna. Algo que muchos siguen y realmente lo ven como un hobby, pero esto es un centro de investigación importante. No es solamente el turista que va a presenciar este tipo de avance en la tecnología y en el desarrollo, sino es que las investigaciones sacadas de estos viajes pues son importantes en nuestras vidas, al punto que luego quiero que me expliques de una especie de efecto antes de entrar en el riesgo, según la directora, de perder este centro, en los riesgos de una especie de accidente satelital. Recientemente fue el 22 de marzo, si no me equivoco, el pasado domingo, un solo cohete, el Falcon 9, llevó casi 30 y tantos satélites dentro. 39. Sí, Me dice mi productor, me llevan confirma. por Y esto es un tráfico constante que detenerlo por una falta de presupuesto, yo diría que es algo que no se ha pensado claramente. Ya ellos van, o sea, SpaceX está lanzando su red de satélites Starlink, que es la que se dedica a dar servicio de Internet de alta velocidad. Esa es una red de satélites que tiene que estar en órbita baja terrestre. Es una sección de las órbitas que es la que está más pegada a nuestra atmósfera, es donde se mueve también la Estación Espacial Internacional y los satélites, muchos de los satélites, por ejemplo, GPS, se mueven aproximadamente en esa zona. Cierto tipo de satélites militares, algún tipo de satélites de observación de la Tierra también. Entonces, es una órbita crítica. Ya SpaceX con este lanzamiento sobrepasó el número de 10.000 satélites activos en órbita. Entonces, hay un problema que se está acercando, hay una previsión que hizo un astrónomo, un científico norteamericano en los años 70, de apellido Kessler, y él calculó el riesgo de colisión de los satélites en órbita. Entonces, en la medida que van aumentando, cosa que es lógica, totalmente lógica, en la medida que van aumentando el número de satélites, pues aumentan las posibilidades de que haya un choque de un satélite con otro en órbita. Eso ya ha sucedido. Hubo un choque hace varios años atrás entre un satélite ruso y un satélite de la serie Iridium que garantiza la telefonía celular vía satelital. Y bueno, los restos estuvieron afectando todavía, se tienen en cuenta para la maniobra de la órbita de la Estación Espacial Internacional, porque cualquier pequeño impacto de un fragmento a las velocidades orbitales, que son enormes, pues puede generar un desastre en órbita. Entonces, este tipo Un desastre en órbita que muchas personas se imaginan, no, eso queda muy lejos y aquí no nos va a afectar. Pero hablabas del síndrome de Kessler y era el científico de la NASA, Donald J. Kessler, quien realmente elaboró lo que podría ocurrir y ya ocurrió, como me habías dicho. Pero el desastre es aún mayor, porque una especie de colisión entre estos satélites y esas partículas que vemos ahí puede traer consigo la desaparición de los GPS, la falta de conexión en Internet. Explícame un poco más, Carlos Heredero, de esas consecuencias, que si yo me veo sin GPS ahora mismo, ya estoy en un trance de sufrimiento futuro, porque si con el GPS que me dice haz la derecha, y yo aún no le creo y hago izquierda para probarlo, y al final termino haciendo lo que él dice, ese día yo no llego aquí en tiempo, voy a tener que salir el día antes. Bueno, es que imagínate tú que, por ejemplo, cuando tú pagas la gasolina en una gasolinera cualquiera, en la bomba, tú pones la tarjeta de crédito o de débito, la señal con el número de la tarjeta y para pedir la autorización va a través de un satélite. Muchas personas no tienen idea de la importancia de los satélites en la vida común, en nuestra vida diaria. Las observaciones meteorológicas, el parte meteorológico depende de observaciones de satélites. Los GPS los usamos prácticamente todos los días. Y bueno, ahora los servicios estos de Internet y también, por supuesto, los de observación militar y otro tipo de inteligencia. Entonces, lo que puede suceder es que haya una cadena de impactos, o sea, que haya un primer choque entre dos satélites y los restos comiencen a chocar con otros y eso a su vez generen otros impactos y se comiencen a multiplicar
los impactos y la cantidad de restos en órbita hasta un punto en el cual se destruiría todo tipo de satélite que haya en órbita baja. Eso implicaría entonces que no tendríamos, por supuesto, no solo los satélites de Starlink, no tendríamos GPS, no tendríamos servicio para pagar, que por supuesto habría que inventar otra vía, para pagar en la bomba de gasolina, los servicios de los militares, los meteorológicos, todo eso, muchísimas cosas que están en órbita que nosotros normalmente no manejamos. Y eso sería una catástrofe porque dejaría la Tierra rodeada de una nube de residuos, de basura espacial, que no nos permitiría, porque sería demasiado peligroso, lanzar más satélites a la órbita y tampoco lanzar naves tripuladas. O sea, nos quedaríamos sembrados en la Tierra durante cientos o miles de años sin la posibilidad de lanzar naves al espacio. La humanidad encerrada en la Tierra, tal cual quizás algunas películas de ciencia ficción lo han querido ilustrar, y uno piensa que es imposible de que ocurriera, y estas son muestras de que sí. ¿Cómo podría evitarse este tipo de momento, este tipo de colisiones, para que esto no pase? Bueno, actualmente los satélites Starlink, la Estación Espacial Internacional, varios de los satélites que se lanzan tienen sistemas activos para cambiar su órbita, cambiar ligeramente su órbita para evitar cualquier posible impacto. Hay un servicio aquí, hay varias compañías que se dedican a eso también, pero los militares aquí tienen también servicios de radar para registrar los restos que hay en órbita. Entonces, los restos más grandes, que son por encima de unos 10 centímetros, que son los más peligrosos, están registrados, están inventariados y entonces se tiene idea de sus órbitas, y cuando alguno se acerca demasiado a un satélite o a la Estación Espacial Internacional, pues entonces se toman medidas para corregir un poco la órbita y evitar la posibilidad de un impacto. Eso tiene limitaciones, porque los fragmentos más pequeños nosotros no podemos registrarlos con radar. Lo que debió haberse hecho desde el inicio, que es lo que nunca hacemos nosotros, o sea, comenzamos a usar las cosas y comenzamos a llenar de basura el ambiente que estamos usando. Y lo que hemos hecho precisamente es llenar de basura toda la órbita alrededor de la Tierra. Entonces, a estas alturas hay varios proyectos que plantean la idea y los japoneses acaban de hacer una prueba para recoger satélites que estén muertos en órbita, que ya no se pueden operar, no se pueden mover, no tienen combustible, y entonces recogerlos con otros satélites y llevarlos de forma que se destruyan en la atmósfera, ¿sí? Pero todo esto está en principio, esto se está desarrollando ahora y ya los números están creciendo de forma tan rápida, porque o sea, están los 10.000 satélites de SpaceX, pero atrás vienen los chinos, los rusos querían poner la suya, los europeos quieren poner la suya, Amazon va a poner lo suyo también, y los chinos lo suyo también. Entonces, al final, en algún momento esto va a ocurrir. A ver, una pregunta, Carlos Heredero. ¿Se ponen de acuerdo los países para hacer estos lanzamientos, o voy porque me toca y yo quiero? Tienen que ponerse de acuerdo hasta cierto punto. O sea, tienes que determinar en qué momento tú puedes lanzar que haya el menor peligro posible para interactuar o chocar con otros satélites, ¿sí? Pero al ¿Y la final... cantidad de ellos, no hay un límite? No hay límite. ¿Por año o por compañía? No hay ninguna ley que defina eso. Aquí en los Estados Unidos lo define la FCC, solamente en el lado de las comunicaciones, garantizar las comunicaciones. Pero con respecto al tema de una ley del espacio, lo que existe es una ley del espacio de los años 60 que no cubre esta parte del problema. Entonces, al final, lo único que asegura esa ley es que si un satélite cae o una nave tripulada cae o los restos de una nave y golpean en otro país y generan una pérdida determinada, pues entonces tiene que cubrir los gastos de la reparación de eso. Pero con respecto a este otro tema, no hemos tomado ninguna medida, no hay ley ninguna que defina cuáles son los límites. Estamos usando el espacio que está alrededor de la Tierra como si fuera infinito, y eso nos va a costar caro. Acaba de salir un estudio hace 2 semanas atrás, donde científicos han calculado que ya con el nivel de satélites que hay en órbita baja terrestre, si hay un impacto y comienza esta cadena, este efecto de Kessler, pues en 2 días y medio tendríamos la destrucción de la mayoría de los satélites en órbita. Y ese sería el fin de los lanzamientos para la humanidad. Nos quedaremos sembrados aquí en la Tierra por decenas, cientos o quizás miles de años. Es algo que, como comentabas, tenía que haberse previsto con anterioridad, porque si ahora mismo, hace solo ese día que mencionábamos, el Falcón 9, pues trasladó unos 39 satélites en solo un día, ¿cuántos satélites en un año ya se habrán posicionado en el espacio?
y cuántas compañías nos habrán enviado cuántos satélites. Yo tenía aquí una cifra de solamente las operaciones en ese centro espacial Kennedy, tenía alrededor de 100 y tantas operaciones en lo que va de año. Pero entre cada una de ellas, ¿cuántos satélites pues lanzan al espacio? Es la gran matemática que hay que hacer para mirar si en el futuro esto nos va a afectar a corto o a largo plazo. Algunas palabras que pudieras decirnos a aquellos que no tenemos somos un poco escépticos a lo que es la NASA y las investigaciones y los cohetes allá arriba. ¿Por qué tan importante? ¿Por qué es tan importante? Muchas personas van ahora a comentar, de seguro si tienen una pregunta, pónganlo debajo del link. Van a preguntar, y si saben que hay un riesgo de ese tipo de fenómeno, ¿por qué continúan enviando estos satélites? A ver si esto les sirve a aquellas personas que, como yo, somos escépticos en el tema. Bueno, primeramente es un negocio. O sea, ahora es lo que están accediendo al espacio en mayor número son compañías privadas, particularmente SpaceX, pero los chinos están acercándose mucho. Dicho sea de paso, los chinos también ya han probado su módulo de aterrizaje lunar para llevar taikonautas a la Luna y están planificándose supuestamente para llevar chinos a la Luna en el año 2030. Entonces, esta es una carrera, se está repitiendo más o menos la misma carrera de la Guerra Fría, la misma carrera espacial con la Unión Soviética. Se está repitiendo ahora con los chinos, aunque ya los americanos llegaron a la Luna, ahora está la competencia de ver quién llega primero a la Luna. Entonces, han habido cambios importantes, el nuevo administrador de la NASA está proponiendo cambios importantes con respecto al cohete SLS, con respecto a la Starship y también a Blue Origin. Hay cambios importantes allí que hay que esperar a ver qué resultados dan, pero por lo menos están previendo que debe haber por lo menos 2 lanzamientos al año, que con el ritmo que llevaba la NASA actualmente estaban a un lanzamiento del proyecto lunar cada 2, 3 y quizás 4 años con los retrasos que había. Entonces, por esa vía no íbamos a ganarle a China. Entonces, nada, la NASA el Centro Espacial Kennedy es un lugar fundamental, además de toda la historia que tiene, porque de allí salieron los vuelos Apolo, todos los vuelos del transbordador se lanzaban desde allí. Entonces, y actualmente, bueno, todos los vuelos del Falcon Heavy, de los Falcon, y en el futuro, no está muy lejos ya, SpaceX piensa lanzar la Starship desde la Florida también. Entonces, es importante, y eso, las personas pueden escribirle a sus representantes o llamar a las oficinas de los senadores para que contribuyan y trabajen en el presupuesto de la NASA, porque es importantísimo. El futuro siempre se ha dicho que está en el espacio. Ahora se está hablando, cosa que no le veo lógica ninguna, de poner centros de inteligencia artificial en el espacio y todo ese tipo de historias, que las veo un poco demasiado fantasiosas. Pero todo este tema de la Internet, de los satélites GPS, nuestra vida moderna requiere de los satélites, requiere del espacio. Y nosotros tenemos que asegurar que una parte de todo el funcionamiento de la tecnología espacial salga de aquí, de los Estados Unidos. Entonces tenemos el Laboratorio de Propulsión a Chorro, que son los másteres en la exploración espacial, sobre todo planetaria, pero tenemos las Voyager y las Pioneer, que son sondas que se lanzaron en los 70 y están todavía dando señales, alejándose ya, saliendo del sistema solar. La NASA tiene una historia y no por gusto es la agencia espacial más mencionada. Entonces, es imprescindible que se mantenga su legado, que se mantenga funcionando y que se mantenga con suficiente presupuesto para poder seguir trabajando. Ya lo saben. Carlos Heredero, astrónomo y fundador de Frontline Science Team, les ha recomendado que toquen las puertas de sus representantes para que este presupuesto se alcance y que el futuro espacial no salga de aquí, del estado de la Florida. Muchísimas gracias, Carlos, por estar en el programa y por traernos estos temas tan actuales, que por distantes que parezcan, son muy actuales y precisos, porque conectarse es necesario para poder salir al aire, para salir en YouTube y estar en línea. Es interesante cómo todo pudiera cambiar si estos fenómenos no se evitan a tiempo. Muchísimas gracias, Carlos, una vez más. Gracias. A ustedes les invito a que continúen aquí en Ni Más Ni Menos con Yelenis Reina. Les invito a que compartan también el link, a que se suscriban por si aún no lo han hecho al programa, para que sea parte de nuestra comunidad y se entere cuando hay un nuevo programa de Ni Más Ni Menos con Yelenis Reina. Ni más de lo que ocurre,
ni menos de lo que nos importa. Les espero. Llegó ese momento donde leo sus comentarios de un anterior programa. Vámonos ya a mirar el siguiente y comienzo con Vivian Fonseca. Dice, esto hay que compartirlo. Gracias, Vivian. Gracias. Si no te has suscrito, es el momento también. Es gratis. Corazoncito te están dando ya Juan Pinakamura. Dadmara comentó, magnífica, Yelenis, mil gracias por tu trabajo. Make Cuba great again. Gracias, Dadmara. Cuánto quisiera. Mague Castro, corazoncito para ti. Dios no quiere que suframos. Todos los gobiernos que se amparan en estas ideas malignas no son teocráticas, son malévolas, abajo la tiranía. Gracias por comentar. Mague continuó, dice que me vio la cara asustada. Es de terror, son de terror las historias que cuenta esta activista iraní, las que ocurren y viven ellos allí dentro, el pueblo iraní. Dadmara volvió a comentar, excelente invitada. Gracias a Guamar, gracias a Vivian, gracias a Lourdes, gracias a todos por comentar, por ver el programa, por compartirlo, como acaba de sugerir el primer comentario que leí. Si no lo ha hecho, este es el momento, es totalmente gratis. En la descripción de este programa hay un link que dice suscribirte aquí y con un solo clic haces la diferencia y eres parte de la comunidad de Ni Más Ni Menos con Yelenis Reina. Ni más de lo que ocurre, ni menos de lo que nos importa. Les espero en un próximo espacio.